Sigue entrando gente. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de dimensionamiento de válvulas de control en plantas de proceso. Durante este webinar se tratarán los aspectos fundamentales para la definición y dimensionamiento de válvulas de control a partir de los datos de proceso de una instalación industrial. El dimensionamiento contempla el diseño de la válvula para que pueda operar dentro de los límites operacionales sin dejar de lado el posible efecto de cavitación y flashing. Igualmente se detallarán los datos de proceso que se requieren para poder especificarla y posteriormente proceder a su compra. Asimismo, se hará mención a las mejores prácticas y lecciones aprendidas en esta materia y el objetivo de este webinar es dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es una válvula de control y para qué sirve? Perdón. ¿Cuáles son los datos necesarios para poder dimensionar una válvula de control? ¿Cuál sería la metodología o procedimiento para poder dimensionar una válvula de control? ¿Cómo se determinan los límites de operación de una válvula de control? ¿Cómo se verifica si una válvula de control podría cavilar o producirse flashing y qué medidas se podrían aplicar para mitigar dichos efectos? Y desde el punto de vista de procesos, ¿qué ventaja tiene el dimensionar una válvula de control si esta puede ser dimensionada por el departamento de instrumentación y control o por el vendor? Además, ¿cuáles son los datos de proceso que hay que suministrar al departamento de instrumentación y control que se requieren para poder especificar para una compra de una válvula de control? Bueno, pues todo esto lo veremos en este webinar que será impartido por Pedro Llobet. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Carlota. Bueno, Pedro es ingeniero químico senior con posgrado en diseño e ingeniería de instalaciones de fluidos industriales. Tiene más de 15 años de experiencia en el diseño y cálculo de sistemas hidráulicos y equipos mecánicos, bombas, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, Dios santo, redes de tuberías, válvulas de control, válvulas de seguridad y desarrollo de ingeniería básica y de detalle. Además, bueno, aparte de este webinar, Pedro ha desarrollado varios cursos y también los ha impartido. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Carlota, y muchas gracias a todos por la asistencia al webinar sobre el dimensionamiento de válvulas de control en plantas de proceso. Para ir un poco acotando lo que vamos a ver, el objetivo del webinar es brindar conocimiento para poder saber cómo dimensionar las válvulas de control a partir de los datos de proceso que el departamento de procesos debe suministrar al departamento de instrumentación y control, de tal manera de que seleccionemos una válvula que pueda operar correctamente entre los límites operacionales de la planta o del sistema que estamos diseñando, teniendo en cuenta de los posibles procesos adversos que puedan ocurrir, como evitar la cavitación y el flashing, que son básicamente uno de los aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta al seleccionar la válvula y los datos que vamos a suministrar. De igual manera, diremos cuáles son los datos de proceso que tenemos que emplear para poder proceder a su compra por parte del Departamento de Instrumentación y Control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para desglosar todas esas preguntas que nos expuso Carlota al principio? Vamos a ver qué son elementos finales de control y cuál es su cometido. Entender un poco cómo una válvula de control es un elemento final de control. Definiremos qué es una válvula de control. Veremos los diferentes tipos de válvulas de control más comunes que hay. Aplicaremos un procedimiento, explicaremos los pasos a seguir para poder dimensionar las válvulas de control según la metodología de Mason-Eiland. Y por último, he preparado un caso de ejemplo donde mostraré mediante unas hidráulicas los diferentes casos de operación y donde podemos ver las diferentes variables que debemos coger de esas hidráulicas para poder dimensionar la válvula de control. Entonces, empezamos con lo que serían los elementos finales de control.
Y los elementos finales de control no son más que dispositivos o mecanismos que ayudan a que las variables, o alguna variable de proceso, se comporte de la manera como lo hemos establecido según nuestro diseño, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos finales de control más comunes? En principio, la bola de control. La bola de control, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es un dispositivo que puede modificar el caudal en función de una señal para poder conseguir que haya una variación de caudal y poder conseguir que cierta variable de proceso que queremos controlar esté dentro de los límites operacionales o dentro del valor que podamos. Por ejemplo, nivel. Si el nivel está muy alto en un recipiente, pues la válvula igual habría que cerrarla para que no se siga llenando. O, por ejemplo, la presión. Si la presión está muy baja, pues igual la válvula de control, según un valor de consigna, pues tiene que ir un poco más para volver a mantener esa presión que estamos buscando. Los variadores de frecuencia con motores eléctricos también son otro ejemplo de lo que es un elemento final de control. Imaginaros que tenemos una bomba y necesitamos controlar caudal. En este caso, si el variador de frecuencia está dentro del lazo de caudal, si el caudal aumenta más del valor de consigna, pues variará las vueltas de lo que sería el motor, variando la frecuencia, de tal manera que las curvas de la bomba disminuyan para poder llegar al caudal deseado. Las bombas dosificadoras también son otro ejemplo de lo que son elementos finales de control. En este caso, una bomba dosificadora, la señal de control actuaría sobre el vástago de empuje y la posición del vástago es proporcional al caudal que vaya a manejar la bomba. También tenemos otros elementos finales de control como, por ejemplo, los calefactores eléctricos, que en función de la temperatura se activarán o desactivarán algunas resistencias o tristores para poder llegar a la temperatura deseada. Otros elementos finales de control están los relés, servoválvulas, también tenemos rectificadores. Entonces, ya entrando un poco en materia y hablando de las válvulas de control, así como os dije, pues la misión de ella es, aunque se utilice para poder controlar cualquier otra variable del lazo, es variar el caudal. La válvula de control tiene un obturador, ¿vale?, que descansa sobre un asiento. Y dependiendo de la posición del obturador, este área de el área de paso, donde está el asiento, pues va a variar. Si el obturador sube, el área de flujo aumenta, con lo cual la pérdida de carga disminuye y entonces tendré más caudal. Y viceversa si llega a cerrar el obturador. Entonces, realmente es como dice aquí el texto, se comporta como un sistema que puede ayudarme a controlar caudal por un orificio variable. Entonces, tiene una zona húmeda, la parte de proceso, del fluido de proceso, que es donde pasa el flujo, el fluido, ¿vale?, donde tenemos, como dije yo, el obturador y el asiento, ¿vale? Está el vástago, que es el que mueve el obturador, y después está lo que sería el servomotor o el actuador, que puede ser comúnmente o neumático, o también puede ser motorizado. Ahora hablaremos un poco más de los tipos de servomotores o actuadores. En este caso, tenemos la válvula que es el actuador se mueve de manera vertical. También los podemos tener que se muevan, que puedan ser, un movimiento que puede ser angular. Ya lo veremos también ahora en unas láminas más adelante. Entonces, ¿cuál es la tipología de la válvula según su función? Tenemos válvulas de control-regulación, ¿vale?, que como puede ver en este extracto de PIN-ID. Lo explico un poco. Esto sería una columna de destilación y esto sería un rehervidor de termosifón. En el plato número 14 se mide la temperatura y tenemos la señal de temperatura en el plato 14. ¿Qué ocurre? En el controlador tengo una señal, tengo un set point, un punto de consigna, que sería el valor de temperatura esperado.
tengo medición de temperatura en el plato 14. La diferencia entre la señal de temperatura y el valor de consigna es lo que no encontró el error. Si la temperatura de consigna es inferior a la temperatura de medición del plato 14 en este caso, entonces la válvula tenderá a abrir para suministrar vapor de baja al termosifón y así conseguir la temperatura objetivo. Si la temperatura baja demasiado, entonces pasará el caso contrario, la válvula tenderá a abrir para poder meter vapor y poder conseguir la temperatura objetivo. Es decir, una válvula de contrarregulación es una válvula de tipo modulante, que siempre va a estar buscando un valor objetivo. Esta válvula posee un posicionador de tal manera de que siempre está buscando ese valor objetivo, siempre está buscando conseguir el valor de consigna. Tenemos después las válvulas de control todo o nada, que a diferencia de la anterior, estas válvulas o abren del todo o cierran, por eso se llaman todo o nada. Normalmente se utilizan para controlar los niveles discretos en el tanque. Vamos, en un nivel bajo, la válvula abrirá para poder meter fluido en el tanque de nuevo, y si el nivel está muy alto, pues la válvula cerrará para que el tanque no se vaya a rebosar. Y una variante de estas válvulas también son composiciones intermedias. Yo puedo diseñar esta válvula de tal manera de que, según ciertas condiciones de la planta, se ponga en una posición y en otras condiciones se abra del todo o se cierre. No es tan exigente como la válvula de contrarregulación porque realmente la válvula de contrarregulación siempre está buscando ir hacia una variable objetivo, ¿vale? Sin embargo, aquí, o todo o nada, o una posición particular. Entonces, según el obturador y el cuerpo de la válvula, podemos tener que válvulas con obturador de movimiento lineal, como dije al principio, es decir, que se mueven de tal manera en paralelo al obturador. Entonces, en este caso, como podemos ver en todas estas válvulas que están mostradas, el obturador se mueve de manera lineal con respecto a su eje, en este caso de arriba a abajo. En el caso de la válvula NI, por ejemplo, se mueve en sentido inclinado. Fijaros que siempre es paralela o en el mismo sentido del obturador. Podemos tener válvulas de asiento, que son las válvulas que normalmente se utilizan para regular, que pueden ser de doble asiento o de obturador equilibrado, dependiendo de la caída de presión y de cuán precisa sea lo que vamos a controlar. Las válvulas en ángulo, que normalmente se utilizan para poder, para los drenajes y dependiendo del diseño de tuberías. Y válvulas mezcladoras, donde yo puedo tener varias corrientes que se mezclan justamente en la válvula, o las diversoras, que a partir de ella puedo derivar flujo. Válvulas de jaula, cuando tengo caídas de presiones muy elevadas, ¿vale? Para evitar cavitación, por ejemplo. Las válvulas de compuerta se utilizan para acción todo o nada. Válvulas en I, normalmente se utilizan para sistemas de blowdown y para evitar fugas. Y en fin, ¿vale? Todo depende de lo que ya necesite a nivel de procesos, se seleccionará el tipo de válvula. Realmente desde el punto de vista de procesos, no llegamos hasta a diseñar específicamente qué tipo de asiento tenemos, pero sí es verdad que los procesistas debemos tener conciencia de para qué sirve cada tipo de válvula, porque no voy a hacer que después no estén poniendo algo que no sea apropiado para lo que vayamos a hacer. Por otro lado, tenemos también válvulas con obturador de movimiento rotativo, es decir, en este caso, como dije en una lámina anterior, el movimiento es angular. Eso lo vemos mucho con las válvulas de mariposa, las válvulas de disco excéntrico también, las válvulas de bola es otro ejemplo, que el obturador simplemente se mueve a nivel rotativo. No sube ni baja, sino que dependiendo de cómo mueva el actuador manual en este caso, se mueve el obturador. Entonces, como componentes de una válvula de control más importantes tenemos los servomotores, que como expliqué hace un momento, pues tenemos neumático, ¿vale? Que es uno de los más utilizados, donde
Normalmente la presión de aire que se le suministra a aire instrumentos es entre 3 y 15 libras, o 0,2 bares y 1 bar. También están los motorizados. Entonces me puedes preguntar, ¿por qué motorizado y no neumático? ¿Qué ventajas tiene uno con respecto al otro? Te pueden decir que es que el neumático es más barato que el motorizado. Depende, como todo. Neumático, sí es verdad que la válvula neumática puede ser un poco más económica, pero hay que tener en cuenta que hay que también tener un compresor de aire, que también cuesta dinero. Las líneas de aire comprimido que tienes que instalar en la planta, el mantenimiento. Entonces, cuando empiezas a sopesar entre una válvula y otra, pues al final te puede compensar más una motorizadas que neumáticas. Pero también es cierto que normalmente los sistemas que se compran, sistemas paquete, yo qué sé, una turbina, por ejemplo, o que compres un motor o un componente adicional de la planta, los suministradores te tienden a dar los sistemas neumáticos. Entonces, ya que tienes sistemas neumáticos, ya te compras el compresor y ya pones las válvulas neumáticas. Pero aún así, en plantas industriales, agua, energía, también te consigues con válvulas motorizadas. Entonces, ¿por qué pongo una válvula motorizada también? Si la válvula motorizada la tengo que instalar, una válvula tengo que instalarla en un sitio muy lejano donde no hay aire, igual llevar una línea de aire hasta allí me costaría también un poco. Puede compensar poner una válvula motorizada. Si la línea es muy grande, necesitaría que el actuador de la válvula sea también mucho más grande, y si fuera neumática consumiría muchísimo también aire comprimido y comprometerá el compresor. O obligará a comprar otro compresor. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, valdría más la pena poner una válvula con actuador motorizado. Más o menos esa es la idea. Las válvulas solenoides se utilizan muchísimo dentro del mismo loop de la válvula de control, porque es la que recibe el aire de instrumento y la que le proporciona el aire al actuador. Entonces, pues las válvulas van consumiendo aire en función a la posición del actuador. La válvula de solenoide de 3 vías deja salir el aire y también lo puedo volver a meter por las otras dos, por la otra entrada. Entonces se utiliza muchísimo en lo que son sistemas neumáticos. También es cierto que esta válvula, al energizarse, tiene una bobina que hace que se abra, pero muy rápidamente, y al desenergizarse también se cierra. Y muy utilizada también en sistemas neumáticos. Los actuadores hidráulicos, por ejemplo, son bastante precisos, son bastante fiables. Lo que pasa es que también tienen bastante coste por el hecho de que necesitan una centralita hidráulica, necesitan una bomba, necesitan cierta cantidad de sistemas adicionales. Los vamos a ver mucho en sistemas de lubricación de aceite. También en sistemas donde se requiere muchísima precisión. Los bypasses de turbina, por ejemplo, son hidráulicos. Las válvulas algunas válvulas de gran diámetro, se requiere que trabajen a unas ciertas velocidades, entonces también se requiere que sean actuadores hidráulicos. Como accesorios de una válvula de control, tenemos el volante de accionamiento manual. Normalmente se pide y se utiliza cuando por alguna razón de emergencia necesitamos que las válvulas poderlas cerrar por acción de emergencia. Su tema de coste normalmente no se pide, pero sí es cierto que es bastante útil en el momento en el que tienes que bloquear la válvula y si no tienes volante, te complica un poco la maniobra en operación, sobre todo cuando te quieres sacar de servicio. También tenemos la válvula de enclavamiento, que esta se utiliza cuando queremos que al fallo de aire la válvula neumática con actuador neumático se quede como esté. Las válvulas neumáticas tienen un resorte, como vimos en las fotos anteriores, que son configurables antes de comprarlas. Se pueden comprar con un actuador que al introducir aire abran o al introducir aire cierren.
Entonces, al fallo de ese aire, pues harán la operación contraria. Entonces, siempre la válvula se va a posicionar dependiendo de cómo la hayamos especificado. ¿Qué pasa? Que si me conviene que la válvula por seguridad de proceso se quede como esté, tengo que poner este tipo de válvula de enclavamiento adicional, o más abajo, en el circuito de neumático de la válvula. ¿Por qué? Porque este me permite, al alimentar yo aire a la válvula, en caso de que me quede sin aire, simplemente ya corta el aire de salida y entonces la válvula se quede como esté. Y por último, el famoso posicionador, que es el que va verificando que la variable que estoy midiendo esté de acuerdo al set point. Si es diferente, entonces ella buscará posicionarlo el vástago al set point que estoy buscando. ¿Vale? Que estos son las que se utilizan para las válvulas de modulantes o válvulas de control-regulación. ¿Vale? Y por último, la válvula de bypass que se utiliza cuando sacamos la válvula de mantenimiento, siempre y cuando sea necesario, quiero decir. Muchas veces cogemos un PIN-ID, pintamos una bola de control y sin pensar, también dibujamos las válvulas de bloqueo y las válvulas de bypass. ¿Pero de qué me sirve hacer esto si no sé cuándo esta válvula va a abrir? Entonces, muchas veces sí, porque estoy controlando, tengo una válvula de control que está enlazada con la composición de un fluido, de una mezcla. Si la saco de servicio, el operador puede cerrar las válvulas de bloqueo hacia arriba o hacia abajo y opera manualmente esta válvula utilizando, volando por el walkie con la persona de sala de control a ver cómo va la composición y voy abriendo, voy cerrando, o simplemente con los indicadores locales si existen. Pero si esta válvula llega a abrir en un momento en el que es impredecible, disparo de planta, disparo de cualquier sistema que sea algo impredecible, no tiene ningún sentido poner una bypass porque nadie va a estar ahí instantáneamente para poder abrir. Entonces se instala únicamente cuando es necesario. Ahora bien, para entrar ya en lo que sería materia de mencionamiento. Esto serían las curvas características de una válvula de control isoporcentual, una lineal y una de apertura rápida. En amarillo podemos ver lo que sería la zona de operación segura o normal de operación de la válvula. Es decir, cuando la válvula de control puede operar de manera de que pueda controlar, ¿vale? Entre el 10% y el 85% de apertura. Nótese la diferencia de los CVs, ¿vale? Que sería la capacidad de la válvula, dependiendo del tipo de válvula que vayamos a utilizar. Ya me puedes preguntar, hombre, pero ¿cuándo es lineal y cuándo es isoporcentual? Normalmente, cuando pasamos los datos a instrumentación y control, ellos la seleccionan. Pero desde el proceso sí podemos saber que cuando tenemos un proceso donde la caída de presión en la válvula es constante, como por ejemplo, si yo tuviera un tanque y tuviera una válvula de control justo a la salida del tanque, a presión atmosférica, da igual lo que pase. Si yo tengo un nivel en el tanque y tengo la salida de la válvula de control, la caída de presión siempre va a ser igual independientemente de la posición de la válvula. ¿Por qué? Porque estáticamente tendré la presión que tengo justo al entrar a la válvula y a la salida tengo la presión atmosférica. Entonces, en ese tipo de procesos similares, por ejemplo, la cabeza de una columna funciona exactamente igual. Entonces, es una válvula de tipo lineal. Cuando es una válvula que está en la impulsión de una bomba, por ejemplo, donde la caída de presión es variable, ¿por qué? Porque la curva de la bomba es cuadrática, pues, claro, también depende del tipo de bomba, si la bomba es radial o la bomba, depende de la curva de la bomba, pero la que se utiliza es la isoporcentual. Y las de apertura rápida normalmente las utilizamos cuando el tiempo es importante para el proceso. Esto que esta válvula abra en 5 segundos, entonces tenemos que utilizar este tipo de válvula. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a dimensionar
de que estemos siempre entre los límites controlables. En este caso, que se muestra en la figura, esto es una válvula de control de mínimo caudal de estas bombas. Entonces, en el dimensionamiento de la válvula de control, la capacidad de la válvula, lo que es el CV, esto empezó hace muchísimos años. El señor Mason Island definió el CV como un factor que define la capacidad de la válvula, ¿vale? Esta fórmula, que es que el caudal es igual al CV, que es la capacidad de la válvula, entre la raíz cuadrada de la caída de presión entre la gravedad específica, está definida por que el caudal, la capacidad de la válvula sería el caudal en galones por minuto americanos a una temperatura de 15,5 grados centígrados o 60 Fahrenheit que pasa por una restricción de flujo con una caída de presión de 1 libra, de un PSI. Entonces, esta es la definición de CV. Y nosotros como procesistas lo que tenemos que hacer es suministrar los datos de proceso de tal manera que sean los límites operacionales para que la válvula se dimensione de tal manera que estemos siempre dentro del rango regulable. Por ejemplo, la capacidad máxima de la válvula sería, haciendo un análisis dimensional sencillo, a caudal máximo o una gravedad específica máxima y un delta de P mínimo, siempre y cuando sean las condiciones de operación que sean coincidentes. Quiero decir, a caudal máximo busco la gravedad, utilizaría para la fórmula la gravedad específica máxima y el caudal mínimo para ese caudal máximo. ¿De acuerdo? La capacidad mínima de la válvula pues sería a caudal mínimo con su gravedad específica mínima coincidente y su delta de P máximo. De tal manera que nunca nos podemos olvidar que tenemos que utilizar siempre operaciones coincidentes, las condiciones operacionales coincidentes. No es que yo voy a coger el caudal máximo, me cojo el balance de materia, me cojo la densidad mínima que me consiga yo y después me cojo el delta de P que me convenga. No, tiene que ser coincidentes porque tiene que ser real, ¿vale? Porque si no podemos conseguirnos una válvula o que realmente compremos una válvula demasiado cara o que simplemente no exista. ¿Vale? Una vez que tenemos los límites, debemos determinar el CV de la válvula a 100% abierta dependiendo del tipo de válvula que sea. Si es porcentual, como os dije, si la caída de presión es variable, como la impulsión de una bomba, utilizaré la fórmula para ISO porcentual, o si es lineal, como os expliqué, cuando tengamos caída de presión constante, pues sería la lineal. Entonces, como os dije, tenemos para la válvula de apertura rápida, fijaros los porcentajes de CV que tendríamos con respecto a los otros dos tipos de válvulas. Esta sería la lineal, que sería como entre las otras dos, y la isoporcentual. Nunca olvidando que para poder determinar los CVs mínimos y máximos de mi proceso, tendré que utilizar los caudales límite según el análisis dimensional que acabamos de hacer. Y el caudal normal, pues sería el caudal normal de operación. ¿De acuerdo? Entonces, esto que voy a mostrar ahora sería un procedimiento según el método de Mason Island, desarrollando ya la ecuación básica que hizo Mason Island en su día, que mostré hace rato, para poder mencionar una bola de control. Entonces, la idea es hacer primero un predimensionamiento de las válvulas de control. De tal manera, ¿por qué? Porque yo en ingeniería básica, cuando estoy empezando a hacer los cálculos, yo no tengo datos de suministradores. No me puedo dar el tupé de este proceso de decir, no, hasta que no me digan los datos de la válvula, no puedo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir avanzando. Entonces, vamos a aplicar ahora un método de predimensionamiento y luego comprobaremos con otras fórmulas si ese predimensionamiento que hemos hecho nos vale con la válvula que hemos seleccionado. Entonces, como dije, lo primero que tenemos que seleccionar es si la válvula será lineal o isoporcentual en función a la caída de presión de la válvula. Seleccionaremos un valor de
FL, que sería el factor de recuperación de la válvula, que para válvulas de globo o asiento sería de 0,90, para válvulas mariposa el 60% a 60 grados sería 0,70, o válvulas de bola, si es 70 grados sería 0,74. Determinamos un factor de presión crítica de líquidos, ¿vale? Esto simplemente es un factor que se utiliza para verificar la cavitación de la válvula. Determinaríamos la caída de presión crítica y la caída de presión en la válvula, que será la presión de entrada menos la presión de salida. Esto de verlo así un poco más complicado, pero ya lo veremos con un ejercicio práctico que viene más adelante, ¿de acuerdo? Y en base a eso determinamos el tipo de régimen, si es crítico o subcrítico. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a parar un poco. Resulta que si yo tengo una válvula de control y tengo la presión de entrada y la presión de salida, realmente en la vena contracta de la válvula yo voy a tener una caída de presión bastante pronunciada y después se recupera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la velocidad en el orificio aumenta muchísimo y luego se recupera al salir del orificio. Lo que pasa, el típico ejemplo de Bernoulli que nos enseñan en la universidad. Y lo que no se recupera es simplemente por pérdidas en la válvula. ¿Qué ocurre? Si la caída de presión en la válvula es tal que esto por debajo de la presión de vapor, tengo problemas de cavitación. Y entonces puedo tener problemas en los asientos, en los obturadores y se me estropea la válvula. Entonces, si la caída de presión es inferior a la presión de vapor, se dice que estoy en un régimen subcrítico. Y si es mayor, estoy en régimen crítico. ¿De acuerdo? Si estoy en régimen subcrítico, probablemente el instrumentista vaya a tener que coger una válvula con internos para anticavitación, que sería una válvula con obturador de jaula, que fue lo que vimos hace rato. ¿Qué es una válvula de jaula? El obturador simplemente es es cilíndrico y tiene muchos agujerillos. Entonces, a medida que vaya subiendo, esos agujeritos aligeran la caída de presión. Entonces, cuando yo tengo internos anticavitación, como podemos ver en la figura, tengo este tipo de comportamiento en la válvula y me evita que llegue que la caída de presión baje por debajo de la presión de vapor y que tenga este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Después de esto, se determina un factor para meter en la fórmula para calcular el CV y calcularemos el factor de geometría. El factor de geometría es una relación entre el diámetro de la tubería y el diámetro de la válvula, que para este caso preliminar va a ser 1 porque no tengo el diámetro de la válvula, porque esto es un predimensionamiento. Y en base a esto, calcularía el CV de la válvula 85% de apertura con estas fórmulas que están basadas en la fórmula anterior. Lo que pasa es que están con caudal másico. La pasada másica, por eso es que la densidad está en el denominador. Con todos los factores que hemos calculado. Si al final me dio régimen crítico, es decir, si hay cavitación, tendré que utilizar esta fórmula, y si es régimen subcrítico, tendré que utilizar esta. Sin embargo, ya vamos sabiendo si la válvula va a cavitar o no va a cavitar. Ya tenemos una ventaja. Ya, después os explico por qué. Entonces, una vez que tengamos ya el CV calculado por el paso anterior, me calculo cuánto sería el CV de la válvula completamente abierta. Si es isoporcentual, utilizar esta fórmula, y si es lineal, utilizar esta fórmula. ¿Qué pasa? Como no tengo todavía ninguna oferta, no tengo nada, normalmente utilizamos como referencia un catálogo de válvulas como el de, por ejemplo, como el de Emerson, que es el que está aquí. Y en base a ese CV, yo buscaría cuál es la válvula más cercana según el tipo de válvula que yo he seleccionado y según el CV que yo haya calculado. Y ya tengo una válvula precalculada. Y yo obtengo los valores de CV, F sub L, X sub T, F sub D, para poder hacer el cálculo riguroso que es el que viene ahora. Y son estos valores que vienen aquí. Si tú haces con una oferta de un suministrador, estos valores también vendrían en la hoja de datos de la válvula. ¿De acuerdo? Entonces, para poder calcular el valor mínimo de apertura, normalmente la rangeabilidad de una bola de control es de 1 a 50
para las válvulas isoporcentuales y 1.30 para las válvulas lineales. Es decir, el valor del CV que estoy obteniendo yo de esta tabla, lo divido entre 50 y ya tendría el CV mínimo controlable de esa válvula. Y si fuera lineal, lo divido entre 30. Y ya con eso tendría el CV máximo y el CV mínimo de la válvula, una válvula real. Entonces, claro, todo el cálculo está pensado en ingeniería básica, mientras no tenga una oferta, para poder continuar con el cálculo. Y ya lo tengo todo hecho. ¿Qué ocurre? Si más adelante me llegan las ofertas, ya puedo utilizar el valor de la oferta. Imaginaros que no tenemos valor de la oferta y tenemos que seguir con el cálculo. Entonces ya pasaría ya a lo que sería el proceso de dimensionamiento. ¿De acuerdo? Como no tengo las ofertas, sigo con los valores de la tabla anterior. Pero ya aquí en adelante debería ya utilizar los valores de la ofertados por el Departamento de Instrumentación y Control. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya finalmente, si la válvula es lineal o isoporcentual, ya lo fijamos en este paso. Como ya tengo diámetro de la válvula, mirad, aquí ya tenemos diámetro, y si esa oferta definitiva también lo tendremos, yo puedo calcular el coeficiente de pérdida de carga de entrada y de salida. Y también puedo determinar parte de esos coeficientes, la sumatoria de pérdidas de carga, que también intervienen en el cálculo de la válvula de control. Se determinaría un valor N2, factor N2 que necesito para una fórmula, ¿vale? Sería la misma tabla 1 que vimos en el paso anterior. Y calculamos el factor de geometría. Evidentemente, es importante, si tengo un reductor a la entrada, pues me va a afectar el CV de la válvula y tengo que tomarlo en cuenta. Ya es cálculo riguroso y es cálculo fino. Entonces, calcularemos el factor combinado de recuperación de líquidos, que es otro factor que también hay que utilizar, ¿vale? Y ya volvemos otra vez a calcular el factor crítico para verificar posteriormente la caída de presión crítica. Es un poco diferente porque también está utilizando el factor de recuperación de líquidos combinado, o la geometría. Determinamos la caída de presión en la válvula y verificamos otra vez el tipo de régimen. Utilizamos después también el factor N6. Y ya con eso calculamos el CV de nuevo, pero ya con el factor combinado. Una vez con esto, ya determinamos el CV de apertura mínima controlable de nuevo y lo comparamos con la oferta. Si el CV de la válvula en operación normal y en los tres casos está dentro de lo que sería, dentro del predimensionamiento, del dimensionamiento que nos dio el suministrador, pues la válvula va a funcionar. ¿Por qué? Porque voy a estar dentro del CV máximo, dentro del CV del 85% y del CV mínimo. Si no funciona, pues tendremos que hablar con el suministrador. No hemos comprado la válvula, todavía podemos volver a hacer la iteración y verificar qué es lo que pasó. Si es que dimos un dato de proceso mal, o si es que hubo un caso adicional que se adicionó a la ingeniería y resulta que ahora cambió la cosa. Pero lo importante es que antes de adjudicar, estemos seguros de que el CV de la válvula, los CVs de la válvula máximos y mínimos estén dentro del rango de operación de la válvula, dentro del 10 y el 85% de apertura, en control. ¿Vale? Para ver esto un poco mejor, porque sí es verdad que hablando únicamente de esto, en caso de ejemplo, es un poco más complicado. Entonces, voy a mostrar lo siguiente. Aquí tengo una hidráulica del sistema. Para hacer corta la cosa, esto es un aporte de agua con metanol a una columna de destilación y en función a la producción, esta válvula se posicionará. Esto que está aquí es la curva que hemos utilizado en fase de ingeniería básica porque no teníamos todavía la curva de la bomba. Y esta será la curva de resistencia en el punto de diseño. Este tanque puede operar entre 0,9 metros y 11 metros de altura, ¿vale?
Y los caudales que maneja el sistema van entre 1000 kiloshora y 2350 kiloshora. Es decir, entre esos dos caudales, esta válvula tiene que ser capaz de controlar el sistema. Entonces, para la condición de diseño, yo tengo un caudal de 2350 kiloshora y una altura de líquido de 0,9 metros, con lo cual tengo una presión de entrada de 4,12 bares y 13,11 a la salida para poder llegar al punto terminal con la condición de operación deseada. Para mínimo caudal, ¿vale? La bomba va a trabajar a 1000 kiloshora, ¿vale? Pero fijaros que la presión de entrada es distinta. ¿Por qué? Porque, claro, al levantarse la curva, porque tengo más pérdida de carga, la válvula ha cerrado, y entonces la presión de entrada a la válvula es distinta. Mucho mayor, tengo más delta de P. Y a la salida, como el caudal es menor, también la presión de descarga para poder llegar al punto terminal es menor. Y el caudal normal de operación sería 2000 kiloshora y tendría otra condición de operación. ¿Qué ocurre? Que para caudal mínimo, que eran los 1000 kiloshora, yo necesito saber la presión, el delta de P máximo para poder tener el C sube mínimo. Y tendría yo que poner que el tanque está a nivel máximo, 11 metros. Y aquí tendría adaptada qué presión de entrada realmente tendría yo a la válvula. Cuando yo tengo estos datos, estos son los datos de procesos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando vayamos a dar los datos de instrumentación y control. Ya que tengo la hidráulica hecha, entonces procedo a hacer el cálculo de la válvula de control. Entonces tenemos un caso de predimensionamiento que sería este, aquí sería el caso de dimensionamiento. ¿Qué datos necesito? Pues los que vimos en las fórmulas de la lámina. Y las tenemos todas aquí representadas. Necesitaríamos la temperatura, la densidad, necesitaríamos la presión de vapor para poder calcular los factores críticos, necesitamos también el caudal másico, las presiones de entrada-salida, que lo sacamos los datos de proceso, qué tipo de válvula vamos a utilizar, ¿vale? El factor de recuperación, en principio, como válvula de globo para regular, aquí también lo tendríamos. Y, ¿qué es importante? Por ejemplo, 2350 kilogramos hora. 2350 kilogramos hora, que es lo que habíamos hablado, 0,9 metros, que es el caudal es crítico para diseño, yo tendría 4,12 presión de entrada y 3,11 presión de salida. 4,12 de presión de entrada y 3,11 presión de salida. Aquí tengo mis datos de proceso de presión, tengo el caudal y la densidad sería 905, aquí la tengo. ¿Qué pasa? Una cosa es lo que bombeo y otra cosa es lo que pasa por la válvula. Eso también es importante que se vea aquí. Es decir, antes del cambiador, la bomba está bombeando a una temperatura diferente, con tal tenemos una densidad de 950, pero después del cambiador ha aumentado la temperatura, porque es un proceso de temperatura constante que pide la columna, y entonces tengo 905. Aquí lo tengo. Entonces, no hay que olvidar eso. Hay que tener mucho cuidado con los datos que vamos a dar. Entonces, aquí para ser un poco más prácticos en el ejemplo, hemos puesto el sistema isotérmico, y lo vamos a ver con el caudal directamente. Entonces, para el caso de operación normal, tendríamos 2000 kiloshora. Tenemos una presión de entrada de 4,64 y 3,02, según la hidráulica. De 4,04 y 3,02. Y para el caso mínimo, yo tendría 1000 kiloshora, ¿vale? Pero el tanque lleno. Tendría 6,51 y 2,86. 6,51 y 2,86. Entonces, una vez que tengo todos los datos del proceso, ya procedo a seguir con el procedimiento de cálculo que hemos hablado.
como una válvula de globo. ¿Por qué? Porque es una válvula de regulación. Tendría 0,9 de FL. Y después calcularía el factor de recuperación del líquido, la caída de presión crítica. Verifico que el régimen es subcrítico porque la caída de presión en la válvula es menor que la caída de presión crítica, es decir, no llegamos a cavitar, ¿vale? Con la constante N6 me calculo el factor de geometría de la tubería 1, aplicando la fórmula, me calcularía la CV. Entonces, para la condición de diseño 285, sabiendo que es una válvula isoporcentual en la impulsión de una bomba, tendría que la CV de la válvula de cálculo sería 5,12, totalmente abierta. Y 5,12 entre 50, pues tendría la rangeabilidad que sería 0,12. Pero yo no lo voy a utilizar con el valor de cálculo. Me voy a la tabla de Emerson, en este caso, y busco el valor de 5,12 y me da que la válvula es de 3/4 de pulgada, ¿vale? Para válvula de isoporcentual, y tengo los valores de CV, FL, XT y FD. Entonces lo fijamos como si fuera la oferta, porque no tengo oferta realmente en este momento, y ya a 5,92, si ahora que le aplico la rangeabilidad y tengo el CV mínimo. ¿Qué ocurre? Que yo tengo un factor, mi rango de operación es entre 2,85 y 0,64, y la válvula que en teoría he comprado sería entre 5,92 y 0,12, con lo cual estoy completamente seguro que mi válvula podrá operar en todo el rango de operación. Los límites operacionales. No voy a tener ninguna sorpresa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que la vida no es tan sencilla. Yo me había inventado esa curva y llega mi compañero de mecánica y se compra una bomba. Y cuando llega la curva de la bomba, es la curva amarilla. Entonces, claro, ya la cosa cambia. ¿Qué ocurre? Con el valor límite igual no me da problemas, pero si verá que con el valor mínimo igual tengo una presión de entrada distinta. Es decir, si yo pongo aquí 1000 kilos hora y pongo que el tanque está a 11 metros, yo dejé la curva roja para que vieras la diferencia, ¿no? O sea, hay una diferencia de TDH, con lo cual se traduce con una presión de entrada de 741. ¿Qué ocurre? Que el CV de la válvula va a ser más pequeña. Si me voy al cálculo de la válvula riguroso, ya como sé que tengo una válvula que tiene una entrada de 3/4 de pulgada y la diámetro de la tubería sería 1 pulgada, ya me hago el cálculo riguroso y ya me calculo. Nótese que para la válvula, para el caso mínimo, las presiones las he actualizado también en este caso, y calculándome con todo lo que serían los coeficientes, ¿vale? Los nuevos factores de recuperación y de geometría. Y a la válvula incluso tiene un régimen de tipo crítico. Vamos, que puede existir cavitación si no pido la válvula si no la pido, no. Si no viene con internos de cavitación. Del proceso no pedimos los tipos internos. Pero ya yo lo sé. Instrumentación y control normalmente te mandará un correo diciendo, oye, que esto parece que parece que cavita la válvula, por favor, compruébalo. Ya yo lo sé. No tengo que estar perdiendo el tiempo en recalcular. Efectivamente, cavita. Hay que ponerle internos de cavitación, no puedo hacer otra cosa. Y seguimos adelantando. Entonces, ya cuando hacemos el cálculo, verificamos los CVs finales que voy a tener de operación. Y como tenemos que operar entre 5,92 y 0,12, verificamos que la válvula es válida. Entonces, de esta manera, ya antes de dar el OK a la compra, Procesos ha verificado que la válvula de control es completamente válida. Y de esta manera tenemos no vamos a tener problemas con esta válvula. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener mucho cuidado aquí? La bomba o el proceso de lo que yo simplemente he supuesto o utilizado en fase básica, perdón, en fase de detalle me pueden afectar la válvula. Fijaros que pasamos del régimen subcrítico al régimen crítico. Y si no tengo tanta suerte, si el delta de P es mucho mayor, igual me puedo tener un CV mínimo mucho más bajo, con lo cual la válvula no me regularía en este caso. Y es un caso de operación que tengo que cumplir.
Y si la válvula se compró, problema. ¿Qué pasa? Si la válvula está fuera de rango, es muy complicado. No es como una bomba que igual puedo tocar el rodete o puedo... No. Aquí, aunque la bomba me cambie el rodete, igual tengo que tocar el motor, pero normalmente la válvula que está mal dimensionada, a la basura. Entonces es delicado. Es muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a dimensionar la válvula de control, de conocer bien, en función a mi proceso, mis límites operacionales, y antes de proceder a la compra, antes de que validemos para compra la válvula o cualquier elemento, verificar que pues, estamos dentro de los rangos de operación. ¿De acuerdo? Bueno, y en base a esto, pues, hemos terminado el webinar y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pedro, por este interesantísimo webinar. Bueno, yo antes de que empezaras a hablar y todo, les he ido poniendo en el chat que, bueno, si tenían alguna pregunta y querían ir escribiéndola para que no se les olvidara, bueno, pues que lo podían ir haciendo y que lo leeríamos ahora al final. En caso contrario, bueno, siempre pueden levantar la mano con el símbolo que tienen ahí arriba y se le dará paso para cualquier pregunta. Mira, nos preguntan por aquí. Sebastián nos dice, ¿qué consideraciones se deben tener con fluidos que sean distintos al agua? Por ejemplo, de mayor viscosidad. A ver, si tenemos un fluido muy viscoso, que puedas tener, que ya no son fluidos newtonianos, tienes que utilizar otras fórmulas para, o sea, adicionalmente a esta fórmula, tienes que determinar un factor para que te puede influir en el factor del CV. Es decir, las fórmulas de Mason-Eiland que se han utilizado, efectivamente son para fluidos newtonianos y ni siquiera son, o sea, tanto para lo que es vapor, fluidos no newtonianos, cuando tienes alta viscosidad, sí verás que tienes que corregir estos valores de CV. Entonces, siguiendo el método de Mason-Eiland en este caso, pues tendrías que corregir ese valor de CV y porque si no lo tomas en cuenta, te puede dar un CV de válvula erróneo y puede no funcionar la válvula, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues mira, Jazz Vicedo nos pregunta ¿qué criterios podemos tomar para determinar cuánta pérdida de carga debe dar la válvula? ¿Un 10% del total del sistema, por ejemplo? A ver, si vas a diseñar un sistema hidráulico bombeado, normalmente debes utilizar dos criterios que se usan muchísimo, que es o el 50% de la pérdida de carga de la línea sin incluir la válvula, o el 33% de la pérdida de carga del sistema, incluyendo la propia válvula, para diseño. De tal manera que tenga suficiente rango para poder, porque la válvula pueda absorber las diferencias del sistema. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando son sistemas en los que tienes que utilizar fluidos compresibles como el vapor, dependiendo de la aplicación, normalmente es un 10%. ¿De acuerdo? Perfecto, pues mira, me han preguntado también, esta pregunta ha entrado por correo, dice, ¿las ecuaciones que se han mostrado valen también para gases y vapores? No, las ecuaciones de gases y vapores son distintas. Las ecuaciones de gases y vapores tienen que incluir o bien el factor de compresibilidad y también tienen que utilizar o la densidad para vapores y tienen unos, me acordé, los factores que se utilizan en N6 o N2, dependiendo de la fórmula que vas a utilizar, es distinta. Entonces, tienes que utilizar la ecuación adecuada para cada tipo de fluido. Perfecto, pues mira, nos pregunta Sebastián otra vez por el chat, dice, ¿un flujo pulsante afecta al dimensionamiento de la válvula? Flujo pulsante. Normalmente, flujo pulsante puede venir porque tengas
una válvula, una bomba reciprocante de aguas arriba. Es raro poner una válvula de control que tenga, poner una válvula de control con una bomba reciprocante o desplazamiento positivo, ya que estas bombas se regulan con variador de frecuencia o actuando sobre las RPM de la bomba. Si tiene un flujo pulsante también, o sea, es que hay que ver dependiendo de cómo es el proceso, ¿no? Pues si vas a poner una válvula de control cuando tienes flujo pulsante, es un poco curioso. Habría que ver de dónde viene, cómo es el proceso y ver si vale la pena poner una válvula de control de regulación o poner una válvula on-off. Si es una válvula on-off que simplemente va a dejar pasar el fluido, pues el cebo de la válvula no debería de influirte. Pedro, Si vas a rentar caudal con una válvula, con un flujo pulsante donde es irregular, yo atacaría directamente la bomba primero antes de poner una bola de control. Vale, te iba a decir que estaba Sebastián haciendo una aclaración, que no me has dejado de interrumpirte, que decía que era para bombas de desplazamiento positivo, pero que dice que perfecto, que se entiende y que muchas gracias. Nada. Vale, me pregunta David por correo, ¿cómo puede hacer para aprender más sobre válvulas? ¿Qué le contestas, Pedro? A ver, Arben tiene el curso de Ingeniería de Procesos Industriales, donde existe un capítulo donde está completamente desarrollado el tema de válvulas de control. De hecho, es el curso donde yo soy instructor y donde todas estas hojas y las láminas y el Excel está completamente desarrollado en nativo para que lo podáis ver. Hasta incluso hay un caso práctico donde hay un texto en PDF donde se detalla paso a paso el cálculo. Ahí lo puedes ver perfectamente. Es lo digo porque lo he desarrollado yo mismo y ahí puedes ver paso a paso cómo se hace el dimensionamiento de las válvulas. Tienes las ecuaciones tanto de vapor como de líquidos, como los casos de flujo viscoso, y hacen referencia a todo el método de Mason-Island. Perfecto, gracias. Mira, Lucía pregunta que si una válvula se compra subdimensionada, ¿hay posibilidades de modificarla cambiando los internos, por ejemplo, para que pueda ser válida técnicamente? Complicado. Normalmente la válvula de control, una vez que se ha dimensionado, tendremos que tener mucha suerte para que tocando los internos pudiera ser válida. Normalmente, cuando nos equivocamos y ya está comprada y ya la válvula está en proceso de fabricación, hay que tirar la válvula y comprar una nueva. Por eso es que es tan importante el hecho de que nunca demos la orden de compra o la aprobación de compra por parte del proceso de una válvula de control si no se ha verificado que efectivamente con la bomba o con el entorno del sistema que se vaya a comprar o que se vaya a utilizar, se compruebe que la válvula pueda operar dentro de los límites operacionales. Perfecto, pues mira, vamos a dar paso a Carlos Aponte, que ha estado con nosotros toda la tarde escuchándote, Pedro, y que tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Recuerda que tienes el micrófono. Eso es que te iba a decir que tenías el micrófono silenciado. Buenas tardes, Carlos, cuéntanos. Quería saber si en el caso de fluidos corrosivos como ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, las ecuaciones igualmente aplican o son distintas a las que se mostraron allí en el ejemplo. Gracias, Carlos, por la pregunta, y muy buena pregunta. La realidad es que para el dimensionamiento, el grado de corrosividad del fluido o peligrosidad es indiferente. Tienes que utilizar la densidad, la presión de vapor. Lo que sí es verdad es que es un tema más de materiales que otra cosa. Es decir, el material tiene que ser compatible con el fluido dentro de todo el rango de operación. Fíjate tú una cosa, cuando la presión baja mucho en el cuerpo, en lo que es en el ojo de la válvula, puedes llegar a tener presiones muy bajas, y si es verdad que si llegas a tener vaporizaciones allí,
y el fluido es corrosivo, pues puede ser un poco peor porque, claro, si hay cavitación y encima el fluido es corrosivo, pues te puede estropear más la válvula. Entonces, si encima tienes cavitación y tienes ácido clorhídrico o tienes sulfúrico por debajo del 98% o cualquiera de estos fluidos o nítricos que son bastante dañinos, pues podemos tener problemas si los materiales no son compatibles en todo el rango de operación. Entonces, ella es una cuestión también de selección de materiales y de procesos tenemos que avisar si tenemos una condición crítica para que entonces el ingeniero de instrumentación y control lo tome en cuenta, lo ponga en la hoja de datos y el suministrador de la válvula lo pueda tomar en cuenta. Aunque ellos también deberían de verlo cuando hacen sus cálculos, que si llegan a tener una presión baja o una condición crítica, les puede dar problemas en la válvula. Pero desde nuestro punto de vista, lo que podemos hacer nosotros como procesistas es avisar. Por eso es que es importante que nosotros calculemos los CVs, porque así somos conscientes de los límites operacionales. De hecho, cuando llegue las hojas de datos y damos los CVs, que no vas a tener que ver nada, únicamente ver los CVs, y ya tú sabes que si estás dentro del rango de operación, prácticamente no tienes ni que ver la oferta. Y ya tú tomas más control de la válvula que estás especificando. Perfecto. No sé si Carlos quiere añadir algo más. Gracias por la respuesta, muy amable. De nada. Gracias a ti, Carlos. No sé si alguien más quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta por aquí. Carlos, otra vez, cuéntanos. O eso, o la ha quitado y la ha vuelto a levantar. Disculpa, no, estaba bien, disculpe. Nada, no se preocupe. Vale, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la podéis hacer por el chat, por correo electrónico, levantando la mano y haciéndosela directamente a Pedro, que como veis es encantador, no se come a nadie y contesta todas las preguntas. Nada. Estamos aquí para contestar y para ayudar y para que todos aprendan. Vale, a ver, mira, me entra otra pregunta por correo electrónico. Dice Enrique, dice, tengo que esperar a tener las ofertas de los suministradores de válvulas para poder saber el diámetro de entrada-salida de la válvula de control que estoy dimensionando, o los tamaños son estándar. Es como lo que dije hace un momento en la parte de predimensionamiento. Cuando calculamos el CV y seleccionamos la primera válvula, utilizamos un catálogo estándar, pero realmente el diámetro de la válvula es know-how del suministrador. Siempre esperamos que el diámetro, si es una válvula de control modulante, siempre esperamos que el diámetro sea a lo sumo igual que el diámetro de la línea. Sería raro, normalmente siempre es un poco más pequeño. Entonces, también es verdad que si tenemos un diámetro de 1 pulgada, esperar que sea mucho más pequeño puede ser de 1/4 o media pulgada, si acaso. Pero el diámetro final siempre al final no nos va a fijar el suministrador, no hay estándares. Perfecto. Preguntan por aquí, ¿qué precio tiene tu curso, Pedro? Mira. Me va a ayudar tú, Carlota, porque de verdad que no me acuerdo. Sí, por supuesto. La página web de Darwin las tenemos, pero la verdad que no me acuerdo de memoria. No te preocupes, Pedro. A ver, bueno, pues el curso de Pedro está disponible en 2 modalidades. Se llama Ingeniería de Procesos en Plantas Industriales y toca absolutamente, yo creo que todos los palos de procesos. Corrígeme si me equivoco, Pedro, pero yo creo que tu curso es muy amplio y tocas absolutamente todos los palos. Es correcto, ¿verdad? Realmente el curso de Ingeniería de Procesos busca darle una visión al ingeniero químico, ingeniero de procesos que acaba de salir de la universidad, tiene poca experiencia o no conoce lo que es la ingeniería de procesos como tal, ha trabajado en otra rama o quiere profundizar un poco más en cómo se hace una ingeniería de procesos partiendo desde una idea. Es decir, lo bueno de este curso es que partimos de una idea, de una oportunidad de negocio, en este caso, como era el ejemplo, tratar de que una compañía no cierre porque
tenía un efluente con un componente que tenía que depurar para poder seguir funcionando. Y cómo a partir de esa idea, pues, desarrollaba una ingeniería básica, pasando por diagrama de bloques, PFDs, PNIDs, cómo calcular equipos, líneas. Y en base a este ejemplo que se va desarrollando durante todas las lecciones, vamos, como dice Carlota, tocando todos los palos, diseñando el proceso desde el principio, desde la concepción de la idea hasta la ingeniería de predetalle o de detalle. Entonces, es bastante interesante porque, como dice Carlota, vamos tocando todo desde el principio y vamos tocando los temas más importantes o más relevantes, por así decirlo, de lo que es una ingeniería de procesos. Bueno, pues yo estoy compartiendo mi pantalla ahora mismo, no sé si la podéis ver. Es el curso de Pedro en las dos modalidades que tenemos actualmente. El de la derecha es Ingeniería de Procesos autodirigido, es decir, vosotros entráis en el curso las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de la plataforma vais avanzando a vuestro ritmo y, bueno, pues podéis escoger entre distintos niveles, esencial, intermedio o avanzado. Aquí en el desplegable tenéis los precios. Y este curso se puede empezar en cualquier momento porque está disponible y simplemente es entrar, comprar y empezar. Este otro curso que tengo a la izquierda, que voy a ampliar ahora, es el curso de Pedro en directo que vamos a realizar la semana del 14 de marzo, del 14 al 17 de marzo. Estaremos con Pedro por las tardes de 4 a 8 a través de Teams, igual que estamos ahora mismo. Y Pedro, bueno, pues nos hablará de no solo de válvulas, sino de muchísimas más cosas. Este curso, como podéis ver, normalmente tiene un precio de 420 €, actualmente está rebajado a 295. Simplemente para comprar deberíais añadir al carrito y listo. Aquí abajo tenéis la ficha del curso que os la podéis descargar para ver todo lo que entra y todo lo que os va a contar Pedro, además de ejercicios que Pedro ha preparado para desarrollar en clase y bueno, pues que podáis aprender más sobre todo este mundo de la ingeniería de procesos, porque realmente es un mundo dentro de todo lo que se hace en ingeniería. Si no hay más preguntas, a mí no me ha entrado ninguna más por correo, no veo a nadie que levante la mano ni a nadie más por el chat, ¿correcto? Gracias. Pues nada, mira, te dicen que felicitaciones por la presentación, Pedro. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte esta tarde aquí con nosotros, Pedro, estamos encantados. Y mira, muchas gracias, Pedro, te dice Ana. Gracias, Ana. Y bueno, pues la semana del 14 esperamos tenerte aquí y que nos des un curso muy intenso y muy divertido sobre ingeniería de procesos. Así será. Nos vemos entonces esta semana. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Pedro. Pasa una buena tarde y a todos los que habéis estado con nosotros igualmente. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego, un placer.